Bueno, lo que ocurre es de que una exagerada estimulación visual o una estimulación visual agresiva va a crear un ambiente caótico. Este ambiente caótico va a generar una distorsión visual o una confusión visual. Entre los cuadros más neurológicos que podemos hablar a causa de la contaminación visual se encuentra la exacerbación de los dolores de cabeza. Existen dolores de cabeza como la migraña que son fotosensibles. ¿A qué se refiere? Que ante la presencia de un estímulo visual, estos se van a desencadenar. Otras patologías pueden ser cuadros de vértigo. El movimiento excesivo que uno tiene al mirar las señales puede provocar vértigo, sensación de mareos, ¿no? En casos más extremos, hemos visto que hay tipos de epilepsia que son fotosensibles, que se desencadenan por estimulación fótica. Como en el caso de hace muchos años, no sé si recuerdas esa polémica que había con el dibujo Pokémon. Ah, sí, claro. Entonces, sí. que en Japón, donde cuando han puesto cierto capítulo, 700 niños se han puesto a convulsionar. ¿Por qué? Porque era una luz intensa, destellante, que provocaba una estimulación nerviosa. Como dijiste también, es muy importante conocer que la presencia de luces intensas, de colores intensos, esencialmente el rojo, va a generar en nuestro sistema un aumento en la frecuencia cardíaca, un aumento en la frecuencia respiratoria y va a generar mayor cantidad de estrés y cambios de humor. Vamos a ir quitando el rojo de este set poquito a poco. Bueno, no Sí, tenemos vamos mucho a partir rojo, por más ahí. bien. Excesivo rojo, el rojo es bonito. Ahora, doctor, se habla mucho de aquellos trastornos del sistema nervioso central, alteraciones en el sistema nervioso central. ¿Cuáles pueden llegar a ser los trastornos más graves, las enfermedades más graves que se podrían ocasionar a causa de la contaminación visual? ¿Y hay alguna de estas, por ejemplo, que luego no tenga una solución, que no sea tratable, que pueda realmente dejar secuelas de por vida en una persona? Bueno, entre los trastornos, como hablábamos, hay personas que por su misma personalidad son sensibles a diferentes estímulos, ¿no? Vamos a poner el caso de una persona que conduce. Tú puedes conducir en el campo durante horas y llegar a tu casa totalmente relajado. Pero en horarios pico que conduces por el centro, lo que vas a encontrar son luces destellantes, brillantes, que te van a hacer cambiar tu campo visual enormemente. A eso, asociado a las bocinas de los autos, van a generar un nivel de estrés bastante elevado. Y tenemos en cuenta que los ojos no son los que ven, el que ve es el cerebro. Todas las imágenes son captadas por la retina, pero al final quien procesa la información es el cerebro. Y el cerebro tiene memoria. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer un ejemplo. De las señales, por ejemplo, el color amarillo, nosotros lo vemos como una advertencia. Cuando pasamos por la calle, vemos una señal amarilla que nos dice, un momento, tenga cuidado que es paso de niños, paso de peatones o hay un rompemuelle. Nuestro cerebro lo procesa como una señal de advertencia. Cuando vemos el color rojo, nosotros hablamos de peligro, riesgo, alto, deténgase, no pase, no gire. Entonces eso está ya en nuestro subconsciente. ¿Se imaginan ir en un lugar donde tengas una estimulación roja, amarilla, verde, roja? Nuestro cerebro tiene un verdadero alboroto ahí dentro. O sea, nuestro cerebro terrible. tiene la capacidad de captar una imagen a 13 milisegundos. Más o menos da como 100 imágenes por segundo. Entonces una estimulación simultánea de bastantes colores llamativos, lo que va a crear es un estado de confusión. O sea, nuestro cerebro también tiene límites, ¿verdad? Una sobreexposición definitivamente hace que nuestro cerebro reaccione mandándonos algunos mensajes que evidentemente se reflejan en nuestra salud. O sea, no es que nuestro cerebro tiene ese poder ilimitado, ¿no es cierto?, fantástico, fabuloso, de soportarlo absolutamente todo. Tenemos que cuidarlo y una forma de cuidarlo es no sobreexponiéndolo a esa contaminación visual que tenemos. Uno cierra los ojos un ratito y definitivamente encuentra paz, calma. Podría ser una fórmula para enfrentar esa contaminación visual. Cerrar los ojos un ratito durante algunos segundos, relajar un poquito los ojos y mandar mensajes de tranquilidad al cerebro. Claro que sí. Los colores son muy importantes. Los colores pasteles nos dan tranquilidad. Los colores oscuros, los tonos grises nos dan pues un poco de apaciguamiento. Podemos entrar hasta en cuadros de depresión, o sea, cuando estamos en un ambiente totalmente con luces muy tenues, sueño, desgano, falta de motivación. En esto también de la contaminación visual se ha visto que por la presencia de estos estímulos visuales se ha generado gran número de accidentes de tránsito, ¿no? Porque uno va manejando tranquilamente, gira la cabeza y ya
Claro, muchas de las publicidades distraen al conductor, o incluso muchas de ellas también están tapando de cierta forma señales de tránsito, semáforos y demás. Doctor, veía un poco este tema de la contaminación visual y cómo puede afectar a nuestra salud y a la salud de aquellas personas que de por sí ya están delicadas, como por ejemplo las personas con epilepsia. Había un cierto artículo que decía que las personas con epilepsia, con tan solo exponerse unos minutos a lo que es contaminación visual, colores agresivos en las distintas publicidades, podrían sufrir una crisis. ¿Qué tan cierto es esto? Totalmente cierto. Hay un grupo de epilepsias que se llama las fotosensibles, y estas se desencadenan por la presencia de luces intensas, brillantes, parpadeantes. Tenemos que tener en cuenta que la población de La Paz somos cerca de 2 millones, ¿verdad? Entonces la incidencia de pacientes con epilepsia son más o menos entre 30 y 60 por cada 100.000 habitantes. Pongamos un 50, lo cual nos da que en estos 2 millones tenemos como 1.000 personas con epilepsia. Y esas 1.000 personas con epilepsia tienen que incorporarse al ambiente laboral. Son gente que trabaja. Y en muchos casos, aunque parece mal, es gente que conduce. Gente que es taxista o tiene que ir con su movilidad a algún lado. Al estar manejando, tener una luz que te dé parpadeos en los ojos puede desencadenar una crisis. Y es bastante peligroso. Doctor, ahora, sometidos como estamos a esa contaminación visual que ocurre prácticamente en todos los lugares del mundo, regulado o no, ¿no es cierto? Uno llega al trabajo pero ya con el cerebro bastante alterado, o sea, bastante conmovido por tantas impresiones que ha recibido en todo el trayecto. ¿Cuánto nos afecta en el trabajo, en el rendimiento laboral, cuando estamos expuestos a demasiada contaminación visual? Afecta en sobremanera. Las personas tenemos diferentes tipos de personalidad. La personalidad es algo que desarrollamos hasta los 17 años. Hay personas que tienen una personalidad que pueden tolerar muchísimo estrés. O son muy sinvergüenzas. Pongámosle, puedo yo deber al banco, no sé, $1.000.000 y puedo llegar a mi casa feliz a ver la tele, no me estreso para nada. Hemos contado casos de esa naturaleza. Pero hay personas que, como las amas de casa, que están metidas todo el tiempo en un ambiente que no salen. Llega el marido, les dice la comida está fea, pues para ella es un factor de estrés tremendo. Entonces sí, hay un componente de fondo que es la personalidad, y esa personalidad, el dar un factor desencadenante como la contaminación visual, puede generar o exacerbar su cuadro de ansiedad o depresión.